cuerpo como agente, ¿cuál sería la idea? La idea sería que el cuerpo, siguiendo a Butler, por ejemplo, el cuerpo no es más que una manera de reproducir situaciones históricas. Yo estoy en un contexto histórico, reproduzco ciertas situaciones. Y el género, una definición posible de género sería un estilo de cuerpo, un conjunto de actos que se repiten, pero al mismo tiempo pueden ser modificados. Todo esto lo tenemos que ver de una manera dinámica. Si además nos basamos en distintas revisiones que se están haciendo respecto al cambio social, la práctica, el poder, etc., pues llegamos a una idea de género y de cuerpo mucho más dinámica, mucho más relacional, mucho más carnal también de lo que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? La idea general sería que no entendemos el género como lo que se es, yo no soy mujer o lo que sea, sino que yo estoy de alguna manera. Yo hago cosas que me convierten en mujer, en hombre o en lo que me convierte, ¿no? Por lo tanto, entendería las identidades y las prácticas como formas de estar en el mundo y no de ser, ¿no? Utilizando esa dualidad ser y estar en castellano, que en otros idiomas, por ejemplo, como el inglés, no existen, y que yo creo que sí nos permite dar un giro, o por lo menos mirar el tema del género y del cuerpo de otra manera. Por lo tanto, seríamos actos básicamente corporales, maneras de sentir, maneras de andar, maneras de expresarnos. El feminismo, de alguna manera, es decir, aquí estoy yo. Es muy simplificado, aquí estoy yo y mírame. Maneras de tocarse, de emocionarse, de atraerse, de sufrir. Bien, dejar de hablar un poco de la teoría y centrarme en un concepto que yo suelo utilizar, que es el de cuerpos políticos, ¿no? Cuerpos políticos feministas. Y cuando hablo de cuerpo político, estoy hablando primero de cuerpos políticos muy diferentes. Yo suelo decir que hay el cuerpo principal político del feminismo, el principal en cuanto que lo tenemos más elaborado, ha sido el cuerpo reproductivo, todo lo que tiene que ver con el aborto, con la reproducción, con la contracepción, lo tenemos bastante elaborado, hemos hecho manifestaciones, mujeres embarazadas que se pintan, yo he decidido, es decir, es un cuerpo que está presente y habla de cómo entendemos la reproducción de los feministas o sectores de feministas. Eso sería uno, pero todo lo que tiene que ver con los cuerpos del arte son cuerpos políticos también, aparte de ser cuerpos artísticos, los cuerpos lesbianos, las besadas, una acción donde las mujeres o los hombres se besan en la Puerta del Sol. Eso es un cuerpo político. Los cuerpos queer, las performances de las Medeas en los 28J, eso es un cuerpo político. Una delegada sindical hablando con un micrófono guiando una manifestación, eso es un cuerpo político. Las discapacitadas, si hacen una reivindicación, eso es un cuerpo político. Las mujeres de negro, cuando están haciendo sus acciones, las mujeres contra la guerra, eso es un cuerpo político. Claro, ¿son iguales todos esos cuerpos políticos? No son iguales. Pero podríamos ver algunas características comunes a esos cuerpos. Voy a hablar de algunas cuantas. Todos los cuerpos políticos, si son políticos, estarán denunciando situaciones de opresión y desigualdad para las mujeres o para el colectivo que sea. Estarán reivindicando cosas. A veces no hace falta ni hablar, además, para reivindicarlo, eso no nos hace con la corporalidad. Estarán afirmando la existencia, la presencia, ¿no?, de ese colectivo, de esas mujeres o de esos hombres o lo que sea. Es decir, los cuerpos aparecerán y al tiempo que aparecen están discutiendo significados socialmente construidos, se están resignificando a sí mismas y por lo tanto están resignificando el mundo. Todo eso a veces simplemente con una acción corporal, no hace falta hablar. Sí, o va acompañado, da igual, no quiero quitar el discurso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la contestación, la transgresión, el cuestionamiento es algo que está en la corporalidad feminista o de cualquier movimiento. Y es algo que trabajamos, aunque a veces ya digo, trabajamos inconscientemente, pero lo trabajamos. Vale. Yo voy a hablar de dos dimensiones, la sexuación y la sexualización, que me parece que son, podría haber más, pero me parece que son importantes y además en un marco como este de estas jornadas quiero tratar aquí, ¿no? Que quiero discutir alguna cuestión. La sexuación humana se ha convertido, en nuestra cultura por lo menos, es una de las verdades, entre comillas, fundamentales respecto a los humanos, ¿no? Si nosotros se nos generaliza porque se nos convierte en cuerpos sexuales. Vale. Bien. Las feministas que hemos hecho con esto, bueno, hemos hecho muchas cosas, y cosas a veces contradictorias y cosas discutibles. Pero básicamente, ser feministas que nosotros hemos discutido ese binarismo sexual, hemos discutido, hemos transgredido esas categorías científicas y médicas que han hablado del cuerpo de una manera determinada. A veces lo que hacemos incluso es lo que Foucault llama la afirmación inversa
Hemos utilizado esas categorías transgrediéndolas y poniéndolas de otra manera, con lo cual construimos realidades diferentes. Cuando hablamos de lesbianas masculinas, estamos utilizando el concepto de masculino de una manera transgresora, ¿no? No es como si dices es una mujer masculina o es una lesbiana masculina, según en qué contexto puede tener una significación radicalmente diferente. O sea, que hemos transgredido y hemos utilizado a nuestro favor, ¿no?, esas categorías. Vale. Pero mi pregunta sería, y lo voy a dejar como pregunta porque yo no tengo contestación del todo, haría algunas preguntas. ¿La sexuación tiene que seguir siendo una de las principales características de la corporalidad feminista? O de la corporalidad queer o de la corporalidad transexual, me da igual. Claro, me podéis decir, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo planteo. Tiene que ser, solo tenemos que seguir hablando básicamente del ser mujer, hombre, o lo que sea que seamos, desde un punto de vista rupturista y feminista, volviendo una y otra vez al binomio masculino-femenino, por mucho que lo deconstruyamos, lo resignifiquemos, lo transgredamos. Yo no lo tengo claro. Es más, algunas autoras tan potentes como la misma Harvey que decía antes, o Fausto Sterling, en su libro Cuerpos Sexuados, por ejemplo, en castellano, ella da un ejemplo que a mí me parece clave. Fijaros, ella dice: las hormonas esteroideas, hablamos de las hormonas esteroideas como hormonas sexuales y no sexuales. Y toda nuestra cultura básica se basa en eso. No hace falta ser ni feminista ni académica para saber lo del XX y el XY, lo tenemos en la escuela. Vale, bien. Pero esto que nosotros hemos llamado hormonas esteroideas y sexuales, ella dice, no son más que hormonas del crecimiento. Son hormonas del crecimiento que están influyendo en la parte genital y en el cuerpo a otros muchos niveles. No solo tienen que ver con la reproducción. Claro, es muy distinto hablar de hormonas sexuales o de hormonas del crecimiento, ¿verdad? Muy distinto. Entonces, mi propuesta sería, no es una idea que se está haciendo además, de combinar teorías o planteamientos que discutan ese tema de la sexuación, que sí me parece muy interesante, y utilizar esos términos de masculino y femenino con otras formas de hablar del cuerpo humano, donde eso no aparezca o eso lo que signifiquemos, lo renombremos de otra manera. No nos está quedando el par masculino-femenino un poco pobre ya. Por lo tanto, primera cuestión que planteo como interrogante, la sexuación sí, pero ¿hasta dónde?